¿Qué es un fondo de inversión? Dentro de ellos, ¿qué es un fondo indexado? Soy Adalberto Gama y trataré de explicarles estos títulos de inversión. Para iniciar, un fondo de inversión es una forma de invertir dinero de todos aquellos que se quieren convertir en inversionistas en este mercado. Y lo que hace un fondo de inversión es que junta el dinero de muchísimos inversionistas y con este fondo que se genera se invierte en títulos de valor en el mercado financiero. Existen instituciones financieras encargadas precisamente de administrar este fondo de muchos inversionistas con la finalidad de que puedan ellos obtener la entrada a títulos de valor que no podrían hacerlo siendo inversionistas independientes. Entonces, los fondos de inversión es una gran ventaja para muchos inversionistas pequeños o todos aquellos que no quieran tener la dificultad de estar investigando y por consecuencia convertirse en un inversionista independiente, sino más bien de dedicar su tiempo a otras actividades y dejar esta parte de las inversiones a los gestores que son especializados. Por consecuencia, los fondos de inversión terminan teniendo este tipo de personas que van a administrar lo más eficientemente posible estos fondos, es decir, este dinero para obtener el mayor beneficio posible para sus clientes. Cuando se adquiere un fondo de inversión, todos aquellos que participan en este fondo obtienen los beneficios que se obtienen al invertir estos recursos en títulos de valor, pero al mismo tiempo también son partícipes de las posibles pérdidas que pueda tener el fondo. Es decir, si invertimos en un fondo donde hay acciones, por ejemplo, de Amazon, y a Amazon le va muy bien, por consecuencia se van a ver beneficiados todos los inversionistas, pero al todo lo contrario, si Amazon cae el precio de las acciones y se venden las acciones en el mercado financiero, por consecuencia las pérdidas también les va a afectar a todos aquellos que están en el fondo. Entonces es importante tener presente que en un fondo de inversión se tienen derechos, pero también se tiene la obligación en ese sentido, porque son partícipes de las pérdidas que puede existir del fondo de inversión. En el mercado podemos encontrar distintos fondos de inversión. Podemos encontrar fondos que son totalmente dirigidos a títulos de valor de renta variable. Estos fondos de inversión normalmente están dirigidos a la compra de acciones de empresas en el mercado financiero y estas empresas pueden tener una volatilidad muy grande. Esta volatilidad puede permitir obtener rendimientos muy altos, pero al mismo tiempo puede existir un riesgo bastante elevado porque si muchas de estas empresas les va mal, pues al final el rendimiento que se obtenga del fondo va a bajar sustancialmente. Existe otro tipo de fondos que son los de renta fija para todos aquellos que no tienen aversión al riesgo y que quieren tener una inversión muy segura, entonces pueden invertir en bonos u otros instrumentos de deuda emitidos por empresas o por gobiernos, en donde prácticamente desde que inician su inversión saben cuál es el rendimiento posible que van a obtener. Entonces son fondos bastante estables en el mercado y el riesgo es muy bajo. Existen fondos mixtos, que es una combinación de estos dos anteriores, en donde se invierte en títulos de renta variable y en títulos de renta fija, y hay una combinación interminable entre estas dos combinaciones de títulos de valor, y por consecuencia hay N cantidad de fondos que pueden ofrecer las instituciones financieras. Están los fondos de deuda gubernamental. Estos fondos de deuda gubernamental es invertir prácticamente todo el dinero en títulos que emite el gobierno y de una u otra manera el gobierno respalda ese tipo de inversiones. Es lo más seguro que puede existir en el mercado en términos de inversiones. Normalmente el rendimiento es bajo, pero el riesgo es prácticamente nulo, ¿no? El día de hoy las tasas de interés en México son elevadas y por lo tanto los fondos de deuda gubernamental están ofreciendo rendimientos bastante atractivos que van entre el 10 y el 11.5, incluso por ahí llegando casi al 12% anual. Los fondos de deuda corporativa es prestar el dinero principalmente a instituciones como empresas privadas, en donde ellos te ofrecen cierto rendimiento porque les prestes prácticamente tu dinero. Entonces puedes invertir en este tipo de deuda corporativa en distintas empresas y de una u otra manera te están tratando de garantizar tu rendimiento. Existe un mayor riesgo que en los de deuda gubernamental, sin embargo, bueno, de una u otra manera
es menor el riesgo que si se invirtiera en acciones totalmente de empresas, ¿no? ¿Qué beneficios puede obtener alguien que participa en un fondo? Puede obtener beneficios de las acciones si es que se invierte en títulos de renta variable. Se pueden obtener intereses si es que se invierte en títulos de renta fija. Si se cambian los precios de las acciones, pues obviamente también eso puede generar rendimiento en el fondo de inversión, entre otros beneficios como la reducción del riesgo. ¿Qué ventajas? Un poco lo que les decía, de este beneficio de la diversificación de riesgo. Cuando entramos a un fondo, invertimos nuestro dinero en muchos títulos de valor y por lo tanto, cuando un título sube, otros pueden bajar y por consecuencia van compensando los posibles riesgos de una pérdida importante y por consecuencia los fondos terminan siendo una alternativa de inversión muy recomendable precisamente para disminuir el riesgo en el mercado. La gestión profesional, los fondos de inversión terminan siendo gestionados por profesionales que conocen del mercado y tratarán de obtener el mayor rendimiento y el menor riesgo posible en el mercado, ¿no? Otra de las grandes ventajas es la facilidad de compra y venta de participaciones, es decir, en cualquier momento, dependiendo de la institución financiera y dependiendo del fondo de inversión, podemos comprar una participación en el fondo o podemos retirarnos del fondo sin mayores problemas. Tenemos la posibilidad de invertir en diferentes activos y en mercados, es decir, ahora los fondos yo puedo invertir en un fondo de inversión en donde mi dinero esté invertido en empresas mexicanas, en empresas europeas, en empresas norteamericanas y de una u otra manera esto me facilita mucho diversificar mis inversiones. Los costos son bajos porque como participan muchos inversionistas en el fondo, pues al final los gestores profesionales les es mucho más fácil su administración y por consecuencia los costos de operación se reducen sustancialmente. ¿Qué es algo que tenemos que tener en cuenta cuando entramos en fondos de inversión? Es que todos los fondos de inversión tienen cierto grado de riesgo, incluso los gubernamentales, pero es muy poco. Y entonces es importante siempre investigar, uno, cuál es el perfil del inversionista, eso es muy importante, y dependiendo de eso, determinar qué fondo de inversión es el más adecuado para cada una de las personas. No todas las personas tienen aversión al tal riesgo, hay muchas que están en el lado contrario, por lo tanto, existe una gran cantidad de fondos en el mercado que se ajustan a las necesidades de prácticamente cualquier persona. Dentro de estos fondos de inversión podemos encontrar los fondos indexados. ¿Qué es un fondo indexado? Es más o menos este mismo comportamiento que les acabo de explicar de un fondo de inversión, pero el fondo indexado va a estar dirigido a comprar todos los títulos de valor que componen un índice de referencia en mercados financieros. Por ejemplo, el Standard & Poor's en Estados Unidos es un índice de las 500 empresas más importantes de ese país, principalmente en la parte tecnológica. Y en ese sentido, un fondo indexado va a tratar de comprar todas aquellas acciones que componen este índice para replicar el resultado que se obtiene al invertir en el Standard & Poor's. Sin embargo, una persona por sí sola muy difícilmente podría comprar todas las acciones de este índice. Sería muy costoso, por eso es que existen estos fondos de inversión. Juntan el dinero de muchos y por lo tanto estas instituciones pueden comprar todas las acciones que componen el Standard & Poor's, este índice, y por consecuencia tratar de replicar el comportamiento que tiene. Eso es muy importante, muy interesante. Eso prácticamente implica que todavía el riesgo es menor en este fondo, puesto que vamos a replicar cómo se comporta el mercado en ese índice y los costos de la gestoría de este fondo son muy bajos porque pues, prácticamente el personal especializado no tiene que hacer más que comprar y vender para ir ajustando el fondo a lo que está representando el índice en ese momento. Eso es muy importante, por eso, insisto, las comisiones son bajas en este tipo de fondos y el riesgo es bajo. Por ponerles un ejemplo, aquí en México, la Bolsa Mexicana de Valores actualmente cuenta con 150
empresas listadas y cerca de 20 emisoras de deuda. Es un mercado pequeño, sin embargo, 150 empresas pues, termina siendo un volumen importante de organizaciones que pueden variar sustancialmente y que pueden afectar el mercado mexicano, ¿no? Pero el índice de precios y cotizaciones, que es el índice que refleja cómo se está comportando la Bolsa Mexicana de Valores, actualmente está integrada por 35 empresas. Empresas podemos encontrar, por ejemplo, Walmart, CEMEX, FEMSA, American Mobile, entre muchas otras empresas. Son de las empresas más representativas del país por su peso que tienen en la Bolsa de Valores. Y entonces, si una persona quiere replicar el comportamiento del índice de precios y cotizaciones, tendría que comprar las acciones de 35 empresas, más o menos en la estructura de cómo está integrado el índice de precios y cotizaciones. Sería muy costoso. Por lo tanto, hay fondos indexados en donde yo puedo invertir una cantidad de dinero y sé que ese dinero está invertido en acciones que representan el índice de precios y cotizaciones. Si el índice de precios y cotizaciones de México sube, sé que mi fondo de inversión indexado va a subir. Pero si baja el IPC de México, también sé que mi fondo empieza a bajar. Pero históricamente los índices de precios de las bolsas de valores siempre han presentado un comportamiento alcista. A pesar de tener altas y bajas, siempre se obtiene un rendimiento y eso históricamente está comprobado. Por eso es que los fondos indexados tienen cierta popularidad ante muchos inversionistas. Insisto, estos fondos normalmente son para todos aquellos que no quieren generar, ser inversionistas independientes y estar gestionando un fondo. Mejor se lo destinan a los profesionales y que los profesionales se encarguen de gestionar este tipo de fondos. Y un fondo indexado requiere poca gestión y por consecuencia el riesgo es muy bajo y obtenemos el rendimiento que se obtiene en el mercado, en este caso el mercado mexicano. Hay otros fondos indexados, insisto, como el fondo que puede invertir en el Standard & Poor's u otros índices a nivel mundial. En resumen, los fondos indexados son una forma sencilla y rentable de invertir en el mercado de valores y lo que se permite obtener en este tipo de fondos es cierto rendimiento, ser muy eficiente este tipo de inversiones y reducir al máximo el riesgo posible. Entonces, son una alternativa de inversión, no es la única, existen muchos más, pero es una alternativa que vale la pena considerar dentro de un portafolio de inversión de una persona. Si ustedes quieren invertir en fondos de inversión, acérquense a instituciones precisamente que ofrecen este servicio, GBM, Sura, tenemos muchas instituciones aquí en México que nos pueden apoyar y orientar respecto de los fondos que se acomoden más a sus necesidades. Sin embargo, aparte de los fondos de inversión, hay otros títulos de valor que podemos ir explorando más adelante. Espero que esto haya sido suficiente para explicar y entender qué es un fondo de inversión y qué es un fondo indexado. Bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego.